Justo antes de su muerte, la ex empleada doméstica de Graceland, que pasó más de una década en el círculo íntimo de Elvis Presley, finalmente rompió su silencio. Sus últimas palabras impactaron al mundo. Durante más de 40 años, Nancy Rooks guardó los secretos del rey, negándose a hablar sobre lo que realmente sucedió tras las puertas cerradas de Graceland. Pero ahora lo que compartió se ha convertido en el centro de atención. Es hora de que cuente toda la historia, dijo ella. Y lo que reveló no fue el dulce tributo que el público esperaba. Antes de morir, la ex empleada de Graceland finalmente reveló la verdad sobre Elvis Presley, y no fue algo bonito. ¿Qué fue lo que presenció y por qué guardó silencio durante tanto tiempo? ¿Cómo era realmente la vida dentro de Graceland? Después de guardar el secreto durante más de 40 años, finalmente decidió levantar el velo sobre lo que realmente sucedió dentro de Graceland. Pero sus revelaciones no fueron las historias llenas de elogios que el público esperaba, sino que contaron una historia completamente diferente. Entonces, ¿qué piensas sobre sus décadas de silencio? ¿Se estaba protegiendo a sí misma o había una razón más profunda detrás de todo esto? ¿Era la vida dentro de Graceland realmente como siempre la imaginamos? Ahora hablemos más sobre esto. ¿Qué opinas de los secretos que nunca nos han contado? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si te pareció interesante, deja un 1 en los comentarios. Si no, deja un 0. Disfruta el video y no olvides presionar el botón de suscribirse para apoyar el canal, porque tenemos mucho más contenido emocionante en camino. Antes de que el mundo reconociera a Elvis Presley como una leyenda musical, Nancy Rooks lo conoció como persona. No lo conoció bajo los focos ni en conciertos agotados. Lo vio con pantuflas bostezando en la cocina y preguntando si quedaba tocino. Nancy fue contratada en 1967 para trabajar como empleada doméstica y cocinera en Graceland, pero su papel pronto se amplió a algo mucho más personal. Con los años se convirtió en una parte vital del mundo privado de Elvis, testigo de todo, desde desayunos casuales hasta arrebatos emocionales a puerta cerrada. Graceland era más que una mansión. Era un laberinto de estados de ánimo. Algunos días Elvis estaba callado, perdido en sus pensamientos, vagando por los pasillos a las 2 de la mañana. Otros días la música llenaba la casa y Nancy se encontraba cantando con él en la cocina. La música gospel era su favorita. Él gritaba lo grandioso que era sin dudarlo, y luego sonreía cuando Nancy se unía. Una mano sostenía un trapo de cocina, la otra una sartén. Aunque era famoso para el mundo, para ella, él era simplemente señor Elvis. Siempre decía por favor y gracias. Era algo que Nancy nunca olvidó. Había sido bien educado, como luego ella contaría a la gente. No importaba lo caótico que fuera todo, ya fuera el constante timbre del teléfono o el flujo continuo de personas entrando y saliendo, él siempre la trataba con respeto. Sin embargo, la vida en Graceland no siempre fue fácil. Nancy trabajaba en horarios irregulares, a menudo hasta altas horas de la noche, para adaptarse al impredecible horario de Elvis. Si él se despertaba a las 3 de la mañana queriendo tocino, bizcochos o pastel de camote, ella estaba allí con el delantal puesto y lista para cocinar. Su trabajo no se limitaba solo a la limpieza. A veces incluso ayudaba a Elvis a ponerse los pantalones mientras él todavía estaba acostado en la cama. Preparaba su ropa, organizaba sus objetos personales y alistaba el área de la piscina, todo mientras el día y la noche parecían confundirse. La vida de Elvis no era como la de nadie más y Nancy se adaptaba sin quejarse. Pero ella vio cosas que nadie más vio. Años después escribió unas memorias tituladas Inside Graceland, Elvis's Maid Remembers. El libro está lleno de calidez, humor y recuerdos tiernos. No hay escándalos ni juicios. Aún así, hubo cosas que ella no pudo llegar a compartir. En entrevistas admitió que había detalles que sentía que el mundo no estaba listo para escuchar, cosas que prometió guardar para sí misma el mayor tiempo posible. No por miedo, sino por lealtad a Elvis. Aún así, los fans prestaban atención a cada una de sus palabras.
Querían saber cómo era Elvis cuando las cámaras no estaban grabando, qué le gustaba comer, qué vestía, cuando no estaba bajo los reflectores. Nancy reveló lo suficiente para mantener viva su curiosidad mientras protegía la imagen del hombre detrás de la leyenda. Recordó que a Elvis le encantaba la limpieza y que a menudo se duchaba varias veces al día. A él le gustaba el tocino crujiente y los huevos cocinados a la perfección. No importaba cuán cansado estuviera, sus ojos siempre escaneaban la habitación, como si buscara algo que no podía nombrar. Pero lo más importante que Nancy le dio al mundo no estuvo en los pequeños detalles, sino en su perspectiva sobre Elvis. A través de sus historias, Elvis volvió a ser real. Ya no solo un ícono, ni una broma, ni una tragedia. Era un hombre que reía, que lloraba, que comía con entusiasmo y que a veces no tenía ganas de hablar con nadie durante horas. Un hombre que a pesar de su fama mantenía a su alrededor un pequeño círculo privado. Y dentro de ese círculo, Nancy Rooks ocupaba un lugar silencioso pero significativo. Nunca intentó ser el centro de atención. Sin embargo, con el paso del tiempo y al darse cuenta de que no le quedaba mucho tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Empezó a insinuar que todavía había verdades por revelar fragmentos de la historia que había mantenido ocultos. Y cuando dijo "es hora de contar todo", la gente empezó a preguntarse qué había estado guardando para sí misma durante todos esos años. En la mañana del 16 de agosto de 1977, todo parecía una mañana normal, al menos a primera vista. Elvis, como de costumbre, se había quedado despierto hasta tarde. Jugó racquetball con Ginger Alden, su prometida, y con su primo Billy Smith. Así terminó la noche, o más precisamente la madrugada del 16 de agosto de 1977. Cuando él regresó a Graceland, Nancy Rooks estaba trabajando en la cocina. Recordó a Elvis parado en las escaleras, cansado pero tan educado como siempre. Ella le ofreció el desayuno como solía hacer. No quiero nada ahora mismo", respondió Elvis. "Solo quiero dormir un poco. Pero lo que sí quiero es un poco de agua". En ese momento Nancy no le dio mucha importancia. Era una noche calurosa y él acababa de terminar de jugar racquetball. Envió a Pauline, otra empleada, arriba con una jarra de agua con hielo. No fue un momento especial, solo un intercambio tranquilo entre las personas de la casa. Aún así, Pauline sintió que algo era diferente. Elvis tomó la jarra y bebió profundamente rápido con una sensación de desesperación. Nunca lo había visto beber agua así como lo hizo esa mañana, diría Pauline más tarde. Nancy dejó de lado el pensamiento. Quizás solo estaba cansado de jugar racquetball, razonó. Pero aún así, el momento quedó en su mente. Alrededor de las 9:30 am, Nancy escuchó un fuerte ruido desde arriba. No fue exactamente un choque, pero algo no se sentía bien. Se detuvo y escuchó, no había gritos ni llamadas de ayuda, solo un silencio inquietante. Ese tipo de silencio que te convence de que no significa nada. Así que volvió al trabajo. No fue hasta aproximadamente la 1:50 p.m. que el intercomunicador chisporroteó. La voz de Ginger se escuchó temblorosa, apenas audible. ¿Hay alguien ahí abajo? Algo terrible ha pasado aquí arriba. La sangre de Nancy se heló. ¿Qué es?, preguntó. Entonces Ginger empezó a llorar. En ese momento Nancy supo que no era algo pequeño. No era un vaso roto ni un accidente sin importancia. Algo estaba terriblemente mal. Colgó el teléfono y subió corriendo las escaleras con el corazón latiendo con fuerza en cada paso. Giró hacia el pasillo, luego hacia el vestidor. Y allí en el suelo del baño estaba Elvis tendido boca abajo, inmóvil. «Dios mío», susurró. «¿Qué es esto?». No gritó, no se paralizó. Corrió escaleras abajo y encontró a la mafia de Memphis reunida. Todos necesitaban saber esta noticia importante de inmediato. Sin embargo, a medida que la confusión comenzaba a calmarse, el caos empezó a extenderse. Llamaron a una ambulancia y la gente comenzó a entrar en pánico, pero Nancy se mantuvo tranquila. Cuando llegó el equipo médico estaban confundidos sobre cómo moverse por Graceland.
Nancy los guió mostrándoles cómo subir la camilla por las escaleras, atravesando los estrechos rincones del pasillo. Ella los guió paso a paso, indicándoles hacia dónde girar y a dónde ir después. Cuando finalmente bajaron a Elvis, lo vio una última vez. «Parece que solo está dormido», dijo. Pero la verdad era que él llevaba mucho tiempo ido. Las marcas distintivas en su rostro. Las manchas azuladas eran evidencia clara. Todo lo que sucedió después fue rápido. El sonido de la sirena de la ambulancia, el ruido de las camionetas de noticias, la multitud que se congregaba alrededor. El mundo había perdido a una leyenda, a Elvis Presley. Pero para Nancy no solo había perdido a una leyenda. Había perdido al señor Elvis, el hombre que una vez le pidió que le ayudara a subirse los pantalones mientras contaba historias divertidas. Mientras la historia comenzaba a difundirse y a ocupar titulares, Nancy permaneció silenciosa detrás de escena. Las autoridades anunciaron oficialmente la causa de la muerte: insuficiencia cardíaca. Nada más. Pero incluso entonces ella sabía que algo estaba mal. Se escuchaban susurros sobre la botella de pastillas, las líneas de tiempo y lo que realmente ocurrió en las últimas horas, desde el momento en que Elvis tomó una bebida hasta cuando Nancy lo encontró tendido en el suelo del baño. En ese momento ella no dijo nada, guardándolo todo para sí misma y dejando que las autoridades se encargaran de todo. Pero muchas décadas después volvería a mirar aquella mañana una vez más, y esta vez no se detendría solo en lo que vio. Hablaría de lo que sospechaba, de las cosas que lamentaba y de lo que quizás había ocultado sin darse cuenta, los secretos que se habían guardado durante tantos años. En los años posteriores a la muerte de Elvis, Nancy Rooks permaneció en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque tenía mucho que decir. Pero hay límites que no se deben cruzar, especialmente cuando tu vida ha estado tan estrechamente entrelazada con alguien como Elvis Presley. Ella había sido testigo de fanáticos que viajaban miles de kilómetros solo para pararse frente a las puertas de Graceland. Los veía llorar, hablar de Elvis como si hubieran perdido a un hermano, un amigo, una parte de sí mismos. Nancy entendía ese dolor. Compartía ese dolor y quizás por eso eligió el silencio en lugar de involucrarse en las especulaciones. Pero a veces el silencio puede decir mucho. Después de la muerte de Elvis, Nancy continuó trabajando para la familia Presley, manteniendo un papel tranquilo pero importante. Ayudó a transformar Graceland de un hogar a un museo, pero había una parte de la casa en la que los turistas, los periodistas y hasta la mayoría del personal nunca habían puesto un pie. La habitación privada de Elvis en el piso superior. Según Nancy, el dormitorio y el baño de Elvis solo se limpiaban 1 o 2 veces al mes para evitar la acumulación de polvo. Era una regla no escrita: limpiar, no demorarse, no hacer preguntas, no comentar. Entras, ordenas y te vas. Pero cada vez que ella entraba en esas habitaciones, una sensación diferente la invadía. Veía el mismo suelo, el mismo pasillo y el mismo baño donde todo había terminado. Y cada vez que limpiaba o doblaba una camisa, la imagen de esa mañana inundaba su mente. Rara vez hablaba de ello en público, nunca profundizando en detalles. Sus memorias escritas en los años 90, Inside Graceland, Elvis's Made Remembers, estaban llenas de historias de amabilidad y afecto. Anécdotas divertidas sobre los hábitos alimenticios de Elvis, su música y sus extrañas horas. Pero el capítulo final, el que el público realmente quería conocer, era extrañamente vago. Para el público eso era suficiente. Pero para quienes la conocían bien, Nancy tenía sus momentos, sus pequeños momentos, sus vagas insinuaciones. A menudo se detenía en las conversaciones cuando se mencionaban ciertos temas sensibles. Sus ojos se perdían como sumidos en un profundo pensamiento. En una ocasión se le escuchó decir: «Si la gente supiera lo que yo sé, nunca volverían a escuchar su música de la misma manera». No era una amenaza, sino una advertencia, una anticipación silenciosa. En los años que siguieron comenzaron a surgir muchas preguntas. ¿Por qué había tanta confusión sobre la línea de tiempo de la muerte de Elvis? ¿Dónde se encuentra la verdad entre los reflectores y los rincones silenciosos de su mente?
Deja un comentario abajo y cuéntanos qué piensas. No olvides seguirnos para no perderte los próximos episodios, donde continuaremos descubriendo los misterios no contados. Comparte este video si crees que la verdad merece ser conocida, porque a veces lo que sabemos es solo la punta del iceberg. ¿Por qué se cree que muchas botellas de medicamentos recetados fueron retiradas de la escena antes de que llegaran los investigadores? ¿Por qué el informe de toxicología tuvo que pasar por múltiples revisiones antes de que el público viera la versión final? ¿Y por qué personas como Nancy, quienes estuvieron allí en esos momentos, nunca aclararon esas lagunas? La verdad era que ella había intentado mantenerse discretamente en silencio, protegiendo secretos que nadie realmente conocía. Algunos de sus amigos cercanos afirmaron que a lo largo de los años Nancy les había confiado cosas y siempre les pidió mantener esas palabras en privado. Admitió que había cosas en ese baño que no deberían haber estado allí, cosas que Ginger, la prometida de Elvis, estaba demasiado devastada para explicar y cosas que la mafia de Memphis no quería que la policía investigara. Una de las historias incluso afirmaba que a Nancy le pidieron limpiar el lugar antes de que llegara el personal médico, aunque ella nunca lo confirmó personalmente. Esas insinuaciones siguieron siendo vagas, pero suficientes para plantear una gran pregunta. ¿Qué secretos se ocultaban tras las paredes de Graceland? Pero el tiempo la había desgastado. No con amargura. Nancy no estaba amarga, sino con una carga psicológica que llevó durante tantos años. Cuando le diagnosticaron problemas de salud en sus últimos años, algo en ella cambió. En una entrevista apenas un año antes de su muerte dijo: «He cumplido con mi deber hacia la familia, pero creo que un día antes de irme, la verdad necesita ser contada». No fue una amenaza, fue una liberación. La gente siempre asumió que Nancy había contado todo en sus memorias. Pero, ¿y si la parte más importante fue la que dejó fuera? ¿Y si esa mañana ella vio más de lo que jamás admitió? ¿Y si su silencio no fue solo lealtad sino culpa? Porque muchas décadas después de la muerte de Elvis, sus últimas palabras comenzaron a tomar un nuevo tono. No uno de reflexión tierna, sino de urgencia, como si quisiera resolver todo antes de que fuera demasiado tarde. Había pasado su vida honrando al hombre a quien sirvió, pero al final insinuó que proteger su legado podría haber significado ocultar parte de la verdad. Y ahora ya no estaba segura de si había sido lo correcto. Su última confesión silenciosa pero impactante trastocó muchas de las percepciones que la gente tenía sobre ella y Elvis. No gritó desde los tejados ni emitió un comunicado de prensa. Ese no era su estilo. Pero quienes realmente la conocían, que estuvieron a su lado durante tanto tiempo, decían que en los últimos meses de su vida algo había cambiado en ella. Se volvió más contemplativa, más directa, y entonces un día pronunció palabras que nadie esperaba de la mujer que había guardado los secretos de Elvis durante más de 4 décadas. Es hora de contar toda la historia. Al principio quienes la rodeaban no entendieron lo que quería decir. Pero poco a poco se dieron cuenta de que ella estaba lista para liberarse de esa carga. No buscaba atención ni crear drama, sino simplemente encontrar paz para sí misma. Nancy siempre había defendido a Elvis en público. Contaba historias dulces, recuerdos encantadores y anécdotas cotidianas que hacían que los fans se sintieran más cerca de él. Pero lo que no compartía, lo que había mantenido oculto durante tantos años, eran las dudas sobre lo que realmente ocurrió en esos últimos días. Una amiga cercana de Nancy reveló que ella había confiado que Elvis había estado enfermo en las semanas previas a su muerte y que su estado iba mucho más allá de lo que el público sabía. Él estaba luchando con su salud, una fatiga que ella creía que era más que solo cansancio. Se dice que Nancy declaró que Elvis estaba cansado por la medicación, cansado de tener que fingir llevar una vida normal. Y fue más allá, afirmando que algunos de los medicamentos que Elvis tomaba no estaban legalmente recetados. Los allegados a él compartían medicamentos sin la supervisión adecuada.
Nancy dijo que a menudo veía nuevas botellas de pastillas tiradas en la basura todos los días ese verano, e incluso mencionó que había ocasiones en que Elvis se quedaba dormido, en lugares extraños como en medio de conversaciones, comidas o incluso a mitad de una frase. En ese momento ella pensaba que era solo un agotamiento común, pero ahora comenzó a sospechar que podría haber sido una señal de algo mucho más serio. Nancy también reveló algo que nunca había contado públicamente, lo que ocurrió inmediatamente después de que Elvis fuera encontrado inmóvil en el suelo del baño. Cuando Ginger Alden, la prometida de Elvis, llamó llorando desde abajo, diciendo que algo terrible había pasado, Nancy subió apresuradamente como siempre hacía. Vio a Elvis tendido boca abajo sin respuesta con el cuerpo rígido. Fue una imagen que nunca olvidaría. Entonces, sus instintos se activaron. Bajó corriendo para alertar a la mafia de Memphis, el grupo que estaba frecuentemente presente, para manejar emergencias. Pero antes de que llegara la ambulancia, alguien cuya identidad Nancy nunca reveló, le pidió que limpiara un poco. En ese momento no sospechó nada. Ella limpió el mostrador, movió una toalla y reorganizó algunos objetos. La sensación fue la de una tarea normal e inofensiva, nada fuera de lo común. Pero luego Nancy se preguntó si había presenciado señales que en ese momento no pudo reconocer. Cuando la tormenta mediática comenzó y surgieron preguntas sobre las drogas y la línea de tiempo, Nancy se dio cuenta de lo que podría haber hecho. Se preguntó si realmente había ocultado algo. No sé qué estaba escondiendo, dijo. Solo hice lo que me dijeron. Esos momentos, la forma en que Elvis bebía agua demasiado rápido, los extraños ruidos que escuchó esa mañana, e incluso los apresurados esfuerzos por limpiar la escena la atormentaban. Durante años, Nancy se convenció a sí misma de que no significaba nada, de que solo estaba haciendo lo que había que hacer, de que no había nada mal. Pero en los últimos meses de su vida, esa sensación comenzó a cambiar. Ya no estaba segura. Y fue entonces cuando decidió hablar sobre algo que nunca se había atrevido a admitir públicamente, ni siquiera en su libro. Eso cambió por completo la forma en que la gente veía lo que había sucedido. Elvis no solo murió, se desvaneció, confesó Nancy, y nadie pudo detenerlo. Esa declaración se convirtió en la admisión más pesada de Nancy. Y por eso en sus últimos días quienes la conocían dijeron que se sentía agobiada, no por lo que había hecho, sino por lo que no había dicho. Al guardar silencio, ¿estaba protegiendo a Elvis o protegía a quienes le permitieron irse de esa manera? Ahora con esas confesiones era momento de que hablara sobre todo. La conversación había cambiado porque finalmente había revelado la verdad sobre Elvis. No era porque Elvis fuera una mala persona, sino porque quienes lo rodeaban podrían haberle fallado. Las señales habían sido claras y Nancy, a su manera silenciosa, había visto demasiadas señales para ignorarlas, pero eligió fingir que no había visto nada. Las consecuencias de ese silencio ahora eran inevitables. Cuando comenzó a difundirse la noticia de que Nancy Rooks había dejado más que un libro de cocina y algunos recuerdos cálidos, la reacción no fue inmediata, sino más bien una propagación lenta y silenciosa, muy parecida a la forma en que ella había vivido y se movía por Graceland presente, observando pero sin hacer escándalo. Pero una vez que la gente se dio cuenta de lo que ella realmente había dicho, o al menos insinuado, la conmoción comenzó a extenderse. Los fans se dividieron. Algunos se negaron a creerlo. Para ellos las memorias de Nancy eran sagradas, un testimonio de lealtad inquebrantable, el último tributo al hombre que veneraban. Pero ahora la leal empleada doméstica era citada diciendo que Elvis no solo se había desplomado, se había debilitado. Y peor aún, pudo haber contribuido inadvertidamente a limpiar y encubrir la escena para las autoridades. La idea de que alguien cercano a Elvis pudiera haber manipulado pruebas, aunque fuera sin intención, reabrió viejas heridas. Esto no solo confundió a los fans de Elvis, sino que también desató una ola de feroz controversia, arrojando una sombra de duda sobre la leyenda de un hombre talentoso y carismático.
La causa oficial de la muerte siempre dejó lugar a dudas. Un ataque al corazón repentino sí, pero la mezcla de drogas en el sistema de Elvis, la llamada tardía para la ambulancia y la falta de informes toxicológicos completos solo generaron más preguntas. Todo esto estalló provocando nueva ira y escepticismo. Los foros en línea se llenaron de actividad repletos de especulaciones y análisis sobre la línea de tiempo de su muerte. Realmente le pidieron a Nancy que limpiara algo. ¿Qué vio esa mañana? ¿Por qué no llegó antes? ¿Y quién si es que alguien le advirtió que no lo hiciera? Estas preguntas parecían perseguir a todos, especialmente a investigadores y biógrafos de Elvis de larga trayectoria que intentaban reconstruir la verdad y aclarar los detalles que habían quedado abiertos. Sin embargo, también hubo quienes la alabaron. Vieron la honestidad de Nancy en sus últimos años como un acto de valentía. Después de décadas protegiendo el legado de Presley, quizás había llegado a comprender que la verdad y el respeto no tenían que ser mutuamente excluyentes. Los fans merecían saber que Elvis no era inmortal, que incluso los reyes pueden caer a veces lentamente, a veces en silencio, y a menudo con la ayuda de quienes temen alzar la voz. El legado de Presley permaneció en silencio sin declaraciones oficiales. Graceland continuó con sus tours, la venta de mercancía y el lanzamiento de música como siempre. Pero el personal que alguna vez trabajó con Nancy, aquellos que aún permanecen detrás de escena, susurraban que las cosas ahora eran diferentes. Decían que se había cruzado un límite no por traición, sino por amor al hombre que una vez los llamó familia. Para Nancy no hubo giras mediáticas, ni entrevistas, ni libros bestsellers. Todo lo que dejó fueron unas pocas palabras silenciosas transmitidas a través de quienes confiaba. Y esas palabras resultaron ser más poderosas que cualquier titular. No necesitó acusar a nadie ni señalar con el dedo. Todo lo que hizo Nancy fue compartir su verdad, y eso resultó ser suficiente para que el mundo viera la muerte y la vida de Elvis bajo una luz completamente nueva. No fue una simple tragedia, sino un lento desmoronamiento que tantos habían presenciado, pero que nadie se atrevió a detener y enfrentar. Nancy vivió su vida en las sombras, pero cuando falleció su voz se convirtió en el centro de atención. El peso de las preguntas sin respuesta permaneció. Al final, Nancy Rooks no dejó un escándalo. Dejó preguntas suaves pero profundas. Preguntas que perdurarían en la mente de las personas mucho después de que los titulares desaparecieran. No tenía la intención de destruir el legado de nadie, especialmente el de Elvis Presley. Pero su silencio y las preguntas que dejó atrás serían para siempre parte de la historia del hombre y los misterios que rodean su muerte. La historia de Nancy Rooks es un poderoso ejemplo de la complejidad de la lealtad, el amor y el silencio. Vivió una vida discreta bajo los reflectores, pero esencial en el trasfondo de Graceland, donde fue testigo de los momentos privados y enigmáticos de la vida de Elvis Presley. La pregunta de si esperó demasiado tiempo para hablar puede ser difícil de responder, ya que toca aspectos más profundos de la humanidad y el silencio. La realidad es que Nancy no era investigadora ni doctora, sino una empleada doméstica. Una testigo silenciosa que había observado el cambio gradual de un hombre al que apreciaba profundamente. Cuando finalmente decidió hablar, puede que no fuera para descubrir ninguna conspiración, sino para liberarse de una carga psicológica que había llevado por demasiado tiempo. Esto no siempre es fácil de reconocer, especialmente al considerar cómo permaneció en silencio durante décadas, protegiendo no solo a Elvis, sino también a una leyenda, a un ícono. En cuanto a si esperó demasiado, se podría decir que la confesión final de Nancy no fue un caso de demasiado tarde, sino una elección profunda y necesaria para liberarse. Su verdad, aunque no sea toda la historia, es una que no puede ser ignorada. El hecho de que eligiera revelar estas cosas al final de su vida, después de haber vivido con ellas en silencio durante tanto tiempo, pudo haber sido la única manera de honrar verdaderamente a Elvis de una forma que ella sentía correcta. No solo en relación con su legado, sino también con todo lo que presenció y sintió. Esta historia no trata solo sobre la caída de Elvis Presley, sino también sobre las personas que viven a la sombra de las leyendas.
Se trata de las personas que lo sirven, aquellos que siempre están presentes, pero nunca hablan, ya sea por miedo o por lealtad. Nancy Rooks llevó esa carga sola durante toda su vida, y quizás cuando finalmente habló, no fue para aclarar la verdad para otros, sino para liberarse de la sombra bajo la que había vivido tanto tiempo. Por eso su confesión final no fue solo la única manera de honrar al hombre que cuidaba, sino también una forma de salvación para ella misma. No fue un castigo ni una exposición. Fue la aceptación de lo que había vivido, de lo que había presenciado, y de las preguntas que aún permanecen, preguntas silenciosas pero llenas de peso. Como acabamos de ver, hay personas que viven en las sombras sirviendo en silencio sin nunca alzar la voz. Y a veces la confesión final no es solo una expresión, sino una forma de liberarse. Entonces, ¿qué piensas sobre historias como la de Nancy Rooks? ¿Crees que estas personas en las sombras merecen que se escuchen sus voces? Y para hacerlo más interesante, ¿crees que hay personas en tu vida que son como Nancy Rooks? Personas que pueden haber contribuido o sacrificado en silencio sin nunca ser reconocidas. Si es así, deja un 1 y si no, comenta 0. Disfruta el video y no olvides presionar el botón de suscribirse para apoyar el canal. Muchas gracias.